Prepárate para la historia más impactante del año. ¿Qué pasó cuando el hombre más rico de México citó en secreto a las estrellas más grandes de la música regional? Carlos Slim, Cristian Nodal y Ángela Aguilar en una reunión que cambió todo. Cifras de millones de dólares, ofertas secretas y una alianza que nadie esperaba. Esta historia te dejará sin palabras. No te muevas de aquí porque esto apenas comienza. El encuentro secreto en el corazón de MXICO. La lluvia golpeaba los enormes ventanales del piso 50 del Torre Slim, uno de los rascacielos más imponentes de la Ciudad de México. Era una tarde gris de noviembre y el viento arrastraba las nubes bajas sobre el Valle de México, creando una atmósfera perfecta para lo que estaba por suceder en esa sala de juntas privada. Carlos Slim Elú, el hombre más rico de México y uno de los más poderosos del mundo, ajustó su corbata azul marino mientras revisaba por última vez los documentos que tenía sobre su escritorio de caoba. A sus 85 años, el magnate libanés mexicano había construido un imperio que abarcaba telecomunicaciones, construcción, minería, retail y prácticamente cualquier sector que tocara se convertía en oro. Pero hoy, su mente estaba enfocada en algo completamente diferente, la música regional mexicana y su explosivo crecimiento mundial. Sus asistentes habían coordinado durante semanas este encuentro ultra secreto. Ni la prensa ni sus equipos de relaciones públicas sabían de esta reunión. Solo 3 personas en todo México conocían los detalles: él mismo, su hijo Carlos Slim Domit y su secretaria personal de confianza, Esperanza Morales, quien llevaba trabajando para la familia Slim durante más de 20 años. La preparación para esta reunión había sido meticulosa. Slim había mandado investigar exhaustivamente las carreras, finanzas personales, contratos actuales y hasta los gustos culinarios de ambos artistas. Sabía que Nodal prefería el café americano fuerte, que Ángela era vegetariana los miércoles y que ambos valoraban la autenticidad por encima de todo. También sabía que sus equipos de management habían estado recibiendo ofertas cada vez más agresivas de disqueras internacionales y que la presión para tomar decisiones importantes estaba creciendo exponencialmente. El sonido del ascensor privado lo sacó de sus pensamientos. Las puertas se abrieron suavemente y 2 figuras emergieron acompañadas por el jefe de seguridad personal de Slim, un exmilitar de élite llamado Comandante Herrera, quien había servido en el Estado Mayor Presidencial antes de unirse al equipo de Slim hace una década. Cristian Nodal entró primero, luciendo un traje negro de corte europeo que contrastaba perfectamente con sus característicos tatuajes en el rostro. A sus 25 años, el sonorense se había convertido en el rey indiscutible de los corridos tumbados, un género que había revolucionado la música regional mexicana y la había llevado a conquistar mercados internacionales que parecían imposibles solo una década atrás. Sus ojos verdes, siempre intensos, mostraban una mezcla de curiosidad y cautela. No todos los días el hombre más rico de México te citaba para una reunión secreta en el piso más alto de uno de los edificios más exclusivos del país. Durante el trayecto en el elevador, Nodal había estado repasando mentalmente todos los escenarios posibles. ¿Era una oferta de inversión? ¿Una propuesta de colaboración? O tal vez Slim tenía información sobre algo que él necesitaba saber. Su manager, Eduardo Fernández, había insistido en acompañarlo, pero la invitación había sido específica: solo Cristian y Ángela. Detrás de él, con una elegancia natural que parecía venir de la realeza musical mexicana, caminaba Ángela Aguilar. La joven de 21 años, heredera de la dinastía Aguilar, vestía un conjunto beige de alta costura que realzaba su figura delicada pero imponente. Sus ojos café brillaban con una inteligencia que había heredado de su padre Pepe Aguilar y que había pulido durante años de estar bajo los reflectores más intensos del espectáculo mexicano. Su matrimonio reciente con Nodal había sido el evento musical más comentado del año, pero también había generado controversias que habían mantenido sus nombres en todas las portadas de revistas y periódicos del continente. Ángela había llegado a la Torre Slim directamente desde una sesión de fotos para Vogue México, donde había estado promocionando su próximo álbum. Su equipo de estilistas había insistido en que cambiara de ropa para algo más conservador antes de la reunión, pero ella había decidido mantener el look editorial. Quería que Slim la viera como la artista moderna y sofisticada que era, no como una niña jugando a ser empresaria. "Senior Slim", dijo Nodal,
extendiendo su mano con respeto pero sin sometimiento. El magnate se levantó de su silla, mostrando una sonrisa cálida pero calculadora que había perfeccionado a través de décadas de negociaciones que habían involucrado miles de millones de dólares. Christian, Ángela, respondió Slim con su voz pausada y profunda, esa misma voz que había convencido a presidentes, que había cerrado deals que cambiaron la economía de países enteros. Agradezco que hayan aceptado venir. Sé que sus horarios son extremadamente demandantes. Para una invitación suya, señor Slim, siempre hay tiempo, respondió Ángela con diplomacia natural, pero también con una firmeza que indicaba que no estaba intimidada por estar en presencia del hombre más poderoso de México. Por favor, tomen asiento, dijo Slim, señalando hacia una mesa de juntas que podía acomodar a 20 personas pero que hoy había sido configurada íntimamente para solo 3. La sala de juntas era impresionante, pero de una manera que hablaba de poder auténtico más que de ostentación vacía. Las paredes estaban decoradas con obras de arte mexicano contemporáneo, incluyendo un impresionante mural de Diego Rivera que Slim había adquirido en una subasta privada años atrás, compitiendo directamente contra el Museo de Arte Moderno de Nueva York. También había una pieza de Rufino Tamayo que había pertenecido a la colección personal de Octavio Paz y una escultura de bronce de Francisco Toledo que había sido comisionada específicamente para esta oficina. Los ventanales ofrecían una vista de 360 grados de toda la Ciudad de México. Desde aquí se podía ver el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, la Zona Rosa y en días claros, hasta los volcanes que rodeaban el valle. Era una vista que muy pocas personas en el mundo habían tenido el privilegio de disfrutar. Ángela se acomodó en su silla con la gracia de alguien que había crecido en escenarios y alfombras rojas, pero también con la agudeza de alguien que había sido entrenada desde pequeña para detectar las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas diplomáticas. Señor Slim, debo admitir que su invitación nos sorprendió, dijo con una voz melodiosa pero firme. No todos los días recibimos una llamada directa de su oficina personal. Slim sonrió, caminando hacia un aparador de madera de caoba donde tenía una cafetera profesional italiana y comenzó a preparar personalmente 3 tazas de café de su mezcla privada, una costumbre que había mantenido incluso en las reuniones más importantes de su carrera. Era un ritual que había aprendido de su padre, quien creía que servir personalmente el café a los invitados era una muestra de respeto que trascendía cualquier diferencia de estatus económico. La sorpresa es mutua, Ángela. He estado siguiendo sus carreras muy de cerca en los últimos meses y debo decir que lo que han logrado en tan poco tiempo es extraordinario, dijo mientras preparaba el café con movimientos precisos y ceremoniales. Pero más allá de los números de ventas y reproducciones, lo que más me impresiona es cómo han logrado mantener su autenticidad en una industria que constantemente presiona a los artistas para que se conviertan en productos comerciales. Nodal se inclinó ligeramente hacia adelante, su instinto empresarial activándose inmediatamente. Había aprendido durante sus años en la industria que cuando alguien del calibre de Slim comenzaba con elogios, generalmente significaba que venía una propuesta muy seria. Con todo respeto, señor Slim, sabemos que usted no nos citó aquí solo para felicitarnos. Un hombre de su calibre tiene razones muy específicas para cada movimiento que hace. En mi experiencia, las reuniones como esta no existen por casualidad. Directo al grano. Me gusta eso, Christian. Esa mentalidad es exactamente lo que necesito para lo que tengo en mente. Slim terminó de preparar el café y se acercó a servirles personalmente, un gesto que no pasó desapercibido para ninguno de los 2 artistas. Tienen razón. Los he traído aquí porque tengo una propuesta que podría cambiar no solo sus carreras, sino la forma en que el mundo percibe la música mexicana durante las próximas décadas. Se hizo un silencio que fue llenado únicamente por el sonido de la lluvia contra los cristales y el rumor lejano del tráfico de la ciudad 50 pisos más abajo. Ángela y Nodal intercambiaron una mirada rápida, comunicándose sin palabras como solo las parejas que se conocen profundamente pueden hacerlo. Hace 3 meses, continuó Slim, regresando a su lugar en la cabecera de la mesa, mi equipo de análisis de mercados globales me presentó un informe que cambió completamente mi perspectiva sobre el futuro del entretenimiento mundial. ¿Sabían que la música regional mexicana ha crecido un 400% en streaming internacional solo en el último año?
Lo sabemos perfectamente, respondió Ángela, tomando un sorbo de su café y notando inmediatamente la calidad excepcional. Christian ha sido una de las principales fuerzas detrás de ese crecimiento y he tenido el privilegio de ser testigo directo de cómo reacciona el público internacional cuando escucha nuestra música. Y usted también, querida Ángela. Su influencia en la nueva generación de fanáticos de la música mexicana es innegable. Pero hay algo más. Slim abrió una carpeta de cuero italiana que tenía sobre la mesa, revelando una serie de gráficos y estadísticas impresas en papel de alta calidad. Mis equipos han identificado que Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y sorprendentemente, Japón y Corea del Sur, están mostrando un apetito prácticamente insaciable por este género. Nodal se acomodó en su silla, su curiosidad creciendo exponencialmente. Hemos visto los números de nuestros conciertos internacionales. Los venues se están vendiendo out en minutos, y estamos teniendo que agregar fechas constantemente. Pero no sabía que había datos tan específicos sobre mercados asiáticos. Ah, esa es una de las revelaciones más interesantes del informe, dijo Slim, desplegando un mapa mundial marcado con diferentes colores y símbolos. En Tokio, hay una subcultura completa de jóvenes japoneses que han adoptado la estética y la música del regional mexicano. En Seúl, algunos de los clubs más exclusivos están dedicando noches enteras a corridos tumbados. Es un fenómeno cultural que está sucediendo de manera orgánica, sin que nadie lo esté promoviendo activamente. Eso es increíble, murmuró Ángela, estudiando el mapa. Nunca imaginé que nuestra música pudiera resonar de esa manera en culturas tan diferentes. Y ahí es exactamente donde entra mi propuesta, dijo Slim, su voz adquiriendo el tono que usaba cuando estaba a punto de presentar una idea que había estado desarrollando meticulosamente. Quiero que formemos una alianza estratégica. No solo como artistas siendo respaldados por un inversionista, sino como socios equitativos en la creación de un imperio del entretenimiento que podría valer miles de millones de dólares. Los ojos de Ángela se iluminaron con interés, pero también con la cautela natural de alguien que había crecido en una familia que había navegado exitosamente la industria del entretenimiento durante generaciones. ¿Qué tipo de alianza está proponiendo exactamente, señor Slim? Una compañía completamente nueva. Slim Entertainment Group. Yo pondré la inversión inicial de $500 millones estadounidenses, toda la infraestructura global, los contactos políticos y empresariales en cada mercado importante del mundo, y 5 décadas de experiencia en la construcción y manejo de imperios mediáticos. Ustedes pondrán su talento incomparable, su base de fanáticos extremadamente leales, y lo más importante, su autenticidad cultural. El número dejó a ambos cantantes literalmente sin palabras por un momento. $500 millones no era solo dinero, era el tipo de inversión que podía crear industrias enteras, que podía cambiar el panorama cultural de continentes completos. Pero esto va mucho más allá de simplemente grabar discos y hacer conciertos, continuó Slim, claramente disfrutando de tener la atención completamente cautivada de su audiencia. Estoy hablando de una cadena de estudios de grabación de última generación en las principales ciudades del mundo. Plataformas de streaming exclusivas que compitan directamente con Spotify y Apple Music. Festivales internacionales que se conviertan en peregrinajes culturales anuales. Merchandising global que incluya desde ropa hasta tecnología. Incluso una línea de productos de lujo que van desde tequila premium hasta moda inspirada en la cultura mexicana. Nodal se frotó la barba, un gesto que hacía cuando estaba procesando información compleja. Su mente empresarial, desarrollada a través de años de manejar su propia carrera y observar los errores de otros artistas, estaba trabajando a toda velocidad. Señor Slim, eso suena increíble, pero también suena como si quisiera convertirnos en productos comerciales masivos. ¿Cómo mantenemos nuestra autenticidad artística en un esquema tan comercial? Al contrario, Christian. No quiero convertirlos en productos. Quiero convertirlos en propietarios. En emperadores de su propio reino cultural. Slim se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con la pasión que solo los verdaderos visionarios pueden mostrar cuando están explicando un sueño que han estado construyendo en su mente durante meses. Imaginen esto, en 5 años, cuando alguien en Tokio, Londres,
París o Sao Paulo piense en música mexicana, los primeros nombres que vengan a su mente sean los suyos. No como artistas que tuvieron éxito y luego desaparecieron, sino como los arquitectos permanentes de una revolución cultural global que sigue creciendo. Ángela tomó uno de los documentos que Slim había desplegado sobre la mesa y comenzó a hojearlo con la atención al detalle que había heredado de generaciones de la familia Aguilar que habían sabido manejar no solo el talento, sino también los aspectos comerciales más complejos del entretenimiento. Los números son realmente impresionantes, admitió después de varios minutos de revisión silenciosa. Pero también veo cláusulas muy específicas sobre control creativo y decisiones estratégicas. ¿Cómo funcionaría esa dinámica en la práctica? Muy observadora. Esa atención al detalle es exactamente la mentalidad que necesito en una socia estratégica. Slim sonrió con genuina aprobación. Sí, habría estructura organizacional y parámetros operativos claramente definidos. Pero también habría libertad creativa total dentro de esos marcos estratégicos. Y lo más importante, ustedes serían propietarios legales del 30% de toda la operación global. ¿30%? Preguntó Nodal, su incredulidad evidente en su voz. 30% de 500 millones iniciales, más 30% de todo el crecimiento futuro sin límite superior. Si mis proyecciones son correctas, y basándome en los datos de mercado que hemos recopilado, estamos hablando de una valuación potencial de $5.000 millones en una década. El silencio se volvió denso y cargado de electricidad. Ambos artistas conocían lo suficiente del mundo de los negocios para entender que esa no era una oferta que se hiciera a la ligera ni a cualquier persona. Esas cifras representaban generational wealth, el tipo de dinero que asegura el futuro de familias enteras durante múltiples generaciones. ¿Por qué nosotros?, preguntó Ángela finalmente, su voz apenas un susurro. Hay artistas más establecidos internacionalmente, con más experiencia empresarial directa, con catálogos más extensos. Porque ustedes representan algo que no se puede comprar, fabricar o imitar, autenticidad generacional combinada con visión moderna. Slim se levantó de su lugar y caminó hacia una pintura de Frida Kahlo que colgaba en la pared una obra que había adquirido directamente de la familia de la artista décadas atrás. Christian, tú no solo hiciste música, revolucionaste completamente un género entero. Tomaste la música regional mexicana, que estaba en peligro de volverse obsoleta para las nuevas generaciones, y la hiciste no solo relevante sino indispensable para una generación que parecía perdida para siempre para ese sonido. Se volvió hacia Ángela. Y tú, Ángela, representas la continuidad perfecta de una tradición que se remonta a generaciones, pero también su evolución natural hacia el futuro. Tienes la credibilidad de la herencia familiar, pero también la innovación de una artista completamente contemporánea. Regresó a la mesa, su presencia llenando completamente el espacio. Juntos, son la combinación perfecta de innovación disruptiva y herencia cultural auténtica. Eso es algo que ningún ejecutivo de disquera puede crear en una junta directiva. Además, añadió con una sonrisa que reveló otra dimensión completamente diferente de su propuesta, su reciente matrimonio no fue solo un evento personal que celebraron con familia y amigos. Fue un momento cultural que capturó la imaginación de todo el continente. El mundo entero habló de ustedes durante semanas. Esa clase de poder mediático natural y orgánico es exactamente lo que necesito como base para construir este imperio. Nodal y Ángela se miraron nuevamente, y esta vez la comunicación silenciosa duró varios segundos. La mención de su matrimonio y toda la controversia mediática que había generado era un tema extremadamente delicado para ambos, pero Slim había tocado un punto estratégicamente válido que no podían ignorar. Necesitamos saber mucho más sobre los detalles operativos específicos, dijo Nodal finalmente, su tono volviéndose más formal y empresarial. Esto suena demasiado bueno para ser completamente verdad, y en mi experiencia en esta industria, cuando algo suena así, generalmente hay aspectos ocultos que solo se revelan después de firmar contratos. Inteligente. Esperaba exactamente esa respuesta, y me alegra escucharla. Slim regresó a su lugar y presionó un botón discreto en su teléfono. Esperanza, por favor envía a Carlos Domit inmediatamente.
En menos de 2 minutos, las puertas de la sala se abrieron silenciosamente y entró un hombre de aproximadamente 45 años, con el mismo porte distinguido de su padre pero con un aire notablemente más moderno y tecnológico. Carlos Swandamer había sido entrenado meticulosamente desde joven para manejar aspectos específicos del imperio familiar y su área de especialidad era precisamente el entretenimiento, los medios digitales y las inversiones en tecnología disruptiva. Carlos, dijo Slim padre, por favor explícales a nuestros invitados todos los detalles operativos y financieros de la propuesta. Carlos Domit se sentó con movimientos eficientes y desplegó una presentación digital en la pantalla gigante de alta resolución que ocupaba toda una pared de la sala de juntas. La primera imagen mostró el logo profesional de Slam Entertainment Group sobre un fondo que mostraba una fusión artística de elementos mexicanos tradicionales con estética completamente contemporánea. Cristian, Ángela, lo que mi padre les está proponiendo no es simplemente una sociedad comercial tradicional entre inversionista y artistas. Es la creación de un ecosistema de entretenimiento completamente integrado y autosuficiente. La primera diapositiva mostró un mapa del mundo con puntos luminosos en las principales ciudades, conectados por líneas que formaban una red global. Hemos identificado específicamente 24 mercados clave donde la música regional mexicana tiene potencial de crecimiento exponencial demostrable. La siguiente imagen mostró renders arquitectónicos extraordinariamente detallados que claramente habían sido desarrollados por estudios de arquitectura de nivel mundial. Estudios de grabación de última generación en Los Ángeles, Miami, Nashville, Madrid, Barcelona, Londres, Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y por supuesto, aquí en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Cada uno diseñado específicamente por ingenieros acústicos especializados para capturar la perfección sónica exacta que requiere la música regional mexicana. Ángela estudió las imágenes con creciente fascinación profesional. Los diseños no eran simplemente estudios de grabación, parecían templos tecnológicos dedicados a la música. ¿Y la parte de distribución digital? Ah, esa es mi parte favorita de todo el proyecto, respondió Carlos Domit con genuino entusiasmo. No estamos hablando de depender de Spotify, Apple Music o cualquier plataforma existente. Estamos hablando de crear nuestra propia plataforma completamente independiente. Mexico Global Music. Una plataforma que no solo distribuiría su música, sino que se convertiría en el destino digital principal mundial para absolutamente todo lo relacionado con música mexicana en todas sus formas. La presentación continuó mostrando mockups extremadamente sofisticados de la aplicación, proyecciones financieras desarrolladas por equipos de Goldman Sachs, y estrategias de marketing digital que claramente habían sido desarrolladas por los mejores expertos mundiales en cada área específica. Los festivales serían otro pilar fundamental de toda la operación, continuó Carlos Domit, mostrando conceptos visuales impresionantes. Imaginen, Festival Slim de música mexicana, en Central Park de Nueva York, en Hyde Park de Londres, en los Campos Elíseos de París, en Shibuya de Tokio. Eventos que no solo serían conciertos masivos, sino celebraciones culturales completamente inmersivas que durarían varios días. Nodal se inclinó hacia adelante, claramente impresionado por el nivel de detalle y profesionalismo, pero aún manteniendo su cautela empresarial. Todo esto suena absolutamente increíble, pero también suena como si necesitaran nuestro respaldo total y exclusividad completa. No exclusividad en términos de su creatividad artística o su libertad personal, aclaró Slim padre inmediatamente. Pero sí exclusividad en términos de esta visión estratégica específica y el desarrollo de esta marca global particular. No podemos construir un imperio verdaderamente sólido si nuestros socios principales están dividiendo su atención, su imagen de marca y su capital emocional entre múltiples proyectos competidores. ¿Qué pasa específicamente con nuestras obligaciones contractuales actuales?, preguntó Ángela con la precisión de alguien que había aprendido a leer contratos desde muy joven. Tenemos compromisos existentes, giras ya programadas y anunciadas, acuerdos de endorsement vigentes. Todo eso sería no solo respetado sino activamente mejorado y expandido, respondió Carlos Domit inmediatamente. De hecho, parte integral de nuestra propuesta incluye comprar y mejorar sustancialmente todos sus contratos actuales.
Sus próximas giras programadas se convertirían en los eventos de lanzamiento mundial de Slam Entertainment Group, con presupuestos de producción que multiplicarían por 10 cualquier cosa que hayan experimentado anteriormente. Slim padre retomó la conversación, su tono volviéndose notablemente más serio y urgente. Pero hay algo más que deben saber, algo que hace que esta propuesta sea extremadamente urgente desde el punto de vista del timín. Se hizo otro silencio tenso en la habitación. Ángela y Nodal podían sentir instintivamente que se acercaba información crucial que podría cambiar completamente el contexto de toda la conversación. Mis fuentes de inteligencia comercial en la industria, que han sido cultivadas durante décadas, me han confirmado de manera absolutamente confiable que tanto Universal Music Group como Sony Music Entertainment están desarrollando estrategias extremadamente agresivas para dominar completamente el mercado de música regional mexicana. Tienen planes específicos de invertir cientos de millones de dólares en los próximos 24 meses para adquirir exclusivamente a todos los artistas principales del género. ¿Incluyéndonos específicamente a nosotros?, preguntó Nodal, aunque por su tono ya intuía la respuesta. Especialmente a ustedes. De hecho, tengo información de primera mano de que Universal ya ha preparado formalmente una oferta de 200 millones de dólares exclusivamente para Christian, y Sony está preparando algo similarmente agresivo para Ángela, posiblemente en el rango de 150 millones. Esta revelación cayó como una bomba nuclear en la habitación. Ambos artistas sabían que eran comercialmente valiosos, pero esas cifras estaban en un nivel completamente diferente a cualquier cosa que hubieran considerado posible para artistas de música regional mexicana. ¿Cómo podemos verificar que esa información es completamente real?, preguntó Ángela, su instinto empresarial y legal activándose completamente. Slim sonrió con la confianza de alguien que nunca hacía afirmaciones que no pudiera respaldar completamente y presionó otro botón en su teléfono. Esperanza, por favor trae inmediatamente el archivo de documentación azul. En unos minutos, su secretaria entró con una carpeta azul de cuero que entregó directamente a Slim con la discreción de alguien que había manejado información extremadamente sensible durante décadas. Él la abrió cuidadosamente y sacó varios documentos que deslizó hacia los cantantes. Copias fotostáticas de los borradores preliminares de contratos, obtenidas a través de mis contactos personales en los niveles más altos de ambas compañías. Estas copias fueron facilitadas ayer por la noche. Nodal tomó los documentos con manos ligeramente temblorosas y sus ojos se abrieron completamente al ver las cifras específicas y los términos detallados. Ángela leyó por encima de su hombro y su expresión facial reflejó la misma sorpresa y incredulidad. Esto es completamente real, murmuró Nodal después de varios minutos de lectura concentrada. Absolutamente real y verificable. Y esto es literalmente solo el comienzo de lo que está por venir. Una vez que ellos hagan sus movimientos oficiales, todos los demás conglomerados mediáticos seguirán inmediatamente. En 6 meses máximo, cada artista principal de música regional mexicana estará atado a contratos internacionales que los convertirán en empleados extremadamente bien pagados, pero empleados al fin y al cabo. ¿Y usted qué nos ofrece que sea fundamentalmente diferente?, preguntó Ángela directamente. Propiedad real. Control estratégico genuino. La oportunidad de construir algo que sea verdaderamente suyo, no simplemente alquilar su talento al mejor postor durante unos años. Slim se levantó una vez más, su presencia física llenando completamente la habitación y creando una sensación de momento histórico. Cuando Universal y Sony vengan con sus ofertas multimillonarias, ustedes podrán sentarse del otro lado de la mesa como propietarios de su propio imperio internacional, no como artistas desesperados buscando el mejor contrato disponible. La lluvia había parado completamente, y los últimos rayos del sol de la tarde comenzaban a filtrarse a través de las nubes, creando un efecto dorado dramático en toda la sala de juntas que parecía diseñado cinematográficamente para este momento específico. Carlos Domit añadió con timín perfecto. También hay un componente de legado familiar que creo que apreciarán especialmente, dadas sus historias personales. Esto no sería solo para ustedes como individuos, sino para las generaciones futuras de ambas familias. Estamos hablando de crear algo que perdure y crezca durante décadas. ¿Qué clase de compromiso de tiempo estamos hablando realísticamente?, preguntó Nodal, siempre práctico.
5 años mínimo para la construcción inicial y establecimiento del imperio. Después de eso, podrían elegir manejar sus participaciones como inversionistas pasivos si así lo desean, o continuar como socios operativos activos con participación en todas las decisiones estratégicas. Ángela había estado estudiando meticulosamente los números financieros en silencio durante varios minutos. Señor Slim, estas proyecciones son extraordinariamente optimistas. ¿Qué pasa específicamente si el mercado no responde como esperamos? Excelente pregunta, y la respuesta demuestra por qué esta es una propuesta tan sólida. Slim regresó a su lugar con movimientos calculados. Yo asumo personalmente la mayoría absoluta del riesgo financiero. Si en los primeros 2 años no alcanzamos el 70% de nuestras proyecciones conservadoras, ustedes tienen la opción contractual de vender su participación de vuelta a mí al precio original más un 20% de ganancia garantizada. ¿Y si superamos significativamente las proyecciones?, preguntó Nodal con una sonrisa que comenzaba a mostrar genuina emoción. Entonces todos nos hacemos mucho más ricos de lo que cualquiera de nosotros había imaginado posible, y ustedes se convierten en los arquitectos de la revolución cultural más importante en la historia de la música latinoamericana. El ambiente en la sala había cambiado drásticamente. La tensión inicial y la cautela habían dado paso a una emoción palpable y creciente. Tanto Ángela como Nodal podían sentir físicamente que estaban en el umbral de algo que podría cambiar no solo sus vidas personales, sino potencialmente la historia de la música mexicana y su percepción mundial. Hay una cosa más absolutamente crucial, dijo Slim, su tono volviéndose notablemente más serio y confidencial. Esta conversación específica no puede salir de esta habitación bajo ninguna circunstancia. Si deciden finalmente no aceptar la propuesta, no hay problema absoluto, pero la información sobre las ofertas de Universal y Sony es extremadamente sensible y podría afectar mercados enteros. Entendemos perfectamente, respondió Ángela inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tenemos realísticamente para tomar esta decisión?, preguntó Nodal. 1 semana completa. Las ofertas de las disqueras van a materializarse oficialmente en 10 días exactos. Si vamos a hacer esto, necesito tener absolutamente todo en movimiento legal y financiero antes de que eso suceda. Carlos Domit se levantó y entregó a cada uno una carpeta sellada profesionalmente con sus nombres grabados en dorado. Aquí tienen todos los detalles específicos completos, proyecciones financieras desarrolladas por JP Morgan, cronogramas de implementación detallados, y los términos legales preliminares desarrollados por nuestro equipo de abogados internacionales. Recomiendo encarecidamente que los revisen exhaustivamente con sus abogados de confianza. ¿Y la prensa internacional?, preguntó Ángela, su experiencia mediática activándose. Si hacemos esto, será absolutamente imposible mantenerlo en secreto por mucho tiempo. Tienes razón completamente, admitió Slim. Pero podemos controlar perfectamente el narrative desde el principio. De hecho, el anuncio de esta alianza estratégica podría ser uno de los eventos mediáticos más importantes del año en todo México y Latinoamérica. ¿Está pensando en una conferencia de prensa tradicional?, preguntó Nodal. Estoy pensando en algo mucho más grande y memorable. Una cena de gala en el Palacio de Bellas Artes, con la presencia confirmada de la presidenta Claudia Sheinbaum, embajadores internacionales de todos los mercados clave, y los principales líderes de la industria del entretenimiento mundial. Un evento que no solo anuncie nuestra alianza, sino que declare oficialmente al mundo entero que México está tomando control absoluto de su propio destino cultural. La imagen era extraordinariamente poderosa y cinematográfica. Ambos cantantes podían visualizar perfectamente la escena, ellos tres en el escenario del teatro más importante y simbólico de México, anunciando al mundo que habían formado una alianza que cambiaría para siempre el panorama de la música latinoamericana y su proyección global. Señor Slim, dijo Ángela finalmente, después de varios minutos de contemplación silenciosa, esta ha sido la conversación más impresionante y abrumadora de nuestras carreras profesionales. Lo entiendo perfectamente y espero que sea abrumadora. Es mucha información completamente nueva, muchos números enormes, muchas posibilidades transformadoras. Slim caminó hacia donde estaban sentados y se detuvo frente a ellos con la presencia de alguien que había cambiado la historia económica de países enteros.
Pero déjenme decirles algo que he aprendido en más de 50 años construyendo empresas desde cero: las oportunidades verdaderamente transformadoras vienen una vez en la vida, si es que llegan. Y cuando llegan, no tocan la puerta suavemente. Llegan como huracanes que cambian todo el paisaje. ¿Y usted está completamente seguro de que esto es uno de esos huracanes transformadores?, preguntó Nodal directamente. Estoy absolutamente seguro de ello. La música regional mexicana está en el punto exacto donde estaba el reggaetón hace 15 años, donde estaba la música K-pop hace 10 años. Es el momento preciso antes de la explosión global definitiva. Carlos Domit añadió con timing perfecto, y ustedes están en la posición perfecta para liderar esa explosión cultural, o para simplemente ser arrastrados por ella sin control sobre su dirección. Ángela se levantó graciosamente, caminando hacia los ventanales donde ahora se podía ver la ciudad iluminándose gradualmente con las luces del atardecer que creaban un panorama espectacular. Ciudad de México es absolutamente hermosa desde esta perspectiva. Lo es, concordó Slim, uniéndosele en la ventana con movimientos medidos. Y desde esta altura se puede ver todo el país completo. Esa es exactamente la perspectiva que necesitamos para este proyecto. No solo pensar en México como mercado local, sino en México como el centro cultural y comercial de un fenómeno verdaderamente global. ¿Qué opinas honestamente, Christian?, preguntó Ángela sin voltear a verlo, su voz cargada de la importancia del momento. Nodal se había quedado en su lugar, pero su mente claramente estaba trabajando a velocidad máxima, procesando todas las implicaciones. Pienso que esto es más grande que cualquier cosa que hayamos considerado antes en nuestras vidas. Pero también pienso que si no lo hacemos nosotros ahora, alguien más lo hará en los próximos años, y nosotros nos quedaremos siendo solo artistas talentosos en lugar de ser los arquitectos de algo verdaderamente histórico. Exactamente correcto, dijo Slim con satisfacción evidente. La pregunta no es si alguien va a construir un imperio global de música mexicana. Eso va a suceder inevitable. La pregunta es si van a ser ustedes quienes lo construyan y lo posean, o si van a trabajar eventualmente para quien lo construya. Ángela regresó a la mesa, tomó las carpetas que Carlos Domit había entregado, y las sostuvo en sus manos como si estuviera pesando físicamente el futuro mismo de sus carreras y sus familias. Una semana, repitió pensativamente, su voz apenas audible. Una semana completa, confirmó Slim. Y quiero que sepan que cualquiera que sea su decisión final, la respetaré completamente y mantendremos una relación positiva. Pero también quiero que sepan que si deciden hacerlo, tendrán absolutamente todo mi apoyo, toda mi experiencia de 5 décadas y todos mis recursos globales para hacer de esto el éxito más grande de sus vidas. Nodal se levantó y caminó hacia donde estaba Ángela, tomando su mano en un gesto que mostraba su unidad como pareja y como socios profesionales. Señor Slim, ¿podemos hacerle una pregunta completamente personal? Por supuesto, Christian. ¿Por qué es tan importante para usted este proyecto específicamente? Con todo respeto, usted ya es el hombre más rico de México y uno de los más poderosos del mundo. Ya tiene más dinero del que podría gastar en varias vidas. ¿Qué lo motiva realmente a hacer esto? Slim sonrió, y por primera vez en toda la reunión, su expresión mostró algo mucho más personal y humano, más allá del empresario legendario. Christian, cuando tenía exactamente su edad, mi padre me dijo algo que nunca he olvidado y que ha guiado cada decisión importante de mi vida: el dinero es solo una herramienta. La verdadera medida de un hombre exitoso es si usó esa herramienta para construir algo que haga mejor al mundo después de que él se vaya. Caminó hacia una fotografía enmarcada que estaba en una esquina discreta de la oficina, mostrando a un hombre mayor con varios niños alrededor. Ese es mi padre, Julián Slim Haddad. Llegó a México desde Líbano sin absolutamente nada más que sueños y determinación férrea. Construyó una pequeña tienda que eventualmente se convirtió en la base de todo lo que somos hoy. Regresó hacia ellos, su voz cargándose de una emoción contenida pero genuina. Yo he construido imperios exitosos en telecomunicaciones, en construcción, en minería, en retail. Pero todas esas son industrias que sirven necesidades básicas y funcionales. Nunca he construido algo que toque directamente el alma de las personas,
algo que haga que la gente se sienta genuinamente orgullosa de su cultura, de su país, de su identidad. ¿Y usted realmente cree que la música puede hacer eso de manera duradera?, dijo Ángela suavemente. No solo puede hacerlo. Ya lo está haciendo de manera orgánica. Cada vez que un joven mexicano-americano en Los Ángeles escucha una de las canciones de Christian y se siente reconectado con sus raíces culturales, cada vez que una niña en Madrid escucha a Ángela cantar y sueña con celebrar su herencia mexicana, eso es poder cultural real y transformador. Es realmente hermoso cuando lo explica de esa manera, admitió Nodal con sinceridad. Porque es la verdad más profunda. Y esa es la diferencia fundamental entre ser simplemente rico y ser verdaderamente exitoso en términos de legado. El dinero puede comprar objetos y experiencias, pero solo la cultura puede tocar almas y cambiar generaciones. Carlos Domit, que había estado observando la conversación en silencio respetuoso, se acercó a ellos con una sonrisa. Hay algo más que deben saber sobre mi padre, dijo con orgullo evidente. Él nunca, en 50 años, inicia un proyecto a menos que esté completamente seguro de que puede hacerlo exitoso. Su récord en eso es prácticamente perfecto. ¿Prácticamente?, preguntó Ángela con curiosidad genuina. Bueno, admitió Slim con una risa que rompió toda la tensión, hubo esa vez en los años 80 que invertí en una cadena de restaurantes de comida libanesa. Resultó que los mexicanos no estaban completamente listos para el hummus masivo. La risa espontánea rompió la tensión que había estado acumulándose durante toda la reunión, y por primera vez en las últimas 2 horas, los 3 se sintieron como personas normales teniendo una conversación importante, en lugar de magnates y estrellas discutiendo la construcción de un imperio. Pero en completa seriedad, continuó Slim, recuperando su tono profesional, mi instinto empresarial me dice que esto va a funcionar de manera espectacular. Y después de 50 años construyendo imperios, he aprendido a confiar completamente en ese instinto. Ángela miró a Nodal con una expresión que comunicaba claramente que era hora de irse. Habían recibido suficiente información transformadora para procesar y necesitaban tiempo y espacio para digerirla adecuadamente. Señor Slim, Carlos, dijo Ángela, levantándose con la gracia natural que la caracterizaba. Esta ha sido una tarde absolutamente extraordinaria e inolvidable. Necesitamos tiempo para procesar toda esta información con nuestros equipos legales y nuestras familias. Por supuesto, respondió Slim, también levantándose. Pero antes de que se vayan, quiero darles algo especial. Caminó hacia su escritorio personal y sacó 2 pequeñas cajas de terciopelo azul con el logo discreto de una joyería suiza extremadamente exclusiva. Estos son relojes especiales que mandé hacer específicamente para esta reunión. Los encargué hace 3 semanas. Entregó una caja a cada uno con ceremonia. Por favor, ábrelos. Dentro de cada caja había un reloj Patek Philippe completamente personalizado, con sus nombres grabados en oro y una inscripción que decía, el tiempo de México es ahora, CS noviembre 2024. Señor Slim, murmuró Nodal, claramente sorprendido por el gesto. Esto es realmente demasiado generoso. No lo es en absoluto. Porque quiero que cada vez que vean la hora durante la próxima semana, recuerden este momento exacto. Recuerden que hubo un día específico cuando tuvieron la oportunidad de cambiar literalmente la historia. Ángela sostuvo su reloj hacia la luz del atardecer, viendo cómo los pequeños diamantes incrustados en la carátula brillaban como estrellas. Es absolutamente hermoso. Muchísimas gracias. El placer es completamente mío. Y espero sinceramente que cuando nos volvamos a ver en una semana, sea para celebrar el inicio de algo verdaderamente extraordinario. Se dirigieron hacia el ascensor privado, acompañados por el comandante Herrera. Antes de que las puertas se cerraran, Slim gritó desde su oficina con energía renovada, una semana exacta. Y recuerden siempre, el futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo con sus propias manos. Durante el descenso silencioso en el ascensor, ninguno de los dos habló. Estaban demasiado abrumados emocionalmente e intelectualmente para procesar inmediatamente todo lo que había pasado en las últimas 2 horas y media. Cuando llegaron al lobby impresionante del edificio, Nodal finalmente rompió el silencio. ¿Qué diablos acabamos de vivir?
Creo, respondió Ángela lentamente, mirando su reloj nuevo, que acabamos de ver el futuro de nuestras vidas. La pregunta que tenemos que responder es si vamos a ser parte activa de ese futuro o si vamos a dejarlo pasar y preguntarnos para siempre qué habría pasado. Salieron del edificio hacia la noche de Ciudad de México, con las carpetas azules en sus manos y los relojes suizos en sus muñecas, llevando consigo una decisión que podría cambiar no solo sus vidas personales, sino el curso de la música mexicana para las próximas décadas. Mientras su automóvil se alejaba hacia las luces infinitas de la ciudad, ninguno de los dos podía imaginar que en exactamente una semana, estarían de vuelta en esa misma oficina, pero esta vez para firmar los documentos que los convertirían en socios del imperio más ambicioso en la historia de la música latinoamericana. El tiempo de México, efectivamente, había llegado. EPILOGO 7 días después, las portadas de todos los periódicos de México y gran parte del mundo hispano mostraron la misma imagen histórica: Carlos Slim, Christian Nodal y Ángela Aguilar, sonriendo y estrechando manos frente a un logo que decía Slim Entertainment Group, el futuro de la música mexicana. La conferencia de prensa había sido exactamente como Slim había predicho, un evento absolutamente histórico que marcó el inicio de una nueva era cultural. Pero esa es otra historia, para otro día. Lo que importaba en ese momento era que tres visionarios habían decidido que en lugar de esperar el futuro, lo iban a construir con sus propias manos, corazones y mentes. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. ¡Wow! ¿Qué te pareció esta historia increíble? ¿Crees que hicieron bien en aceptar la propuesta de Carlos Slim? Dale like si te emocionaste con esta alianza millonaria. Suscríbete para más historias impactantes de celebridades mexicanas. Comparte con tus amigos y comenta desde qué país nos estás viendo. Activa la campanita para no perderte nada. ¿Quién crees que será el próximo en unirse a este imperio?